donné. Je t'ai contemplé, je puis croire. Quand j'ai complète victoire, au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. La pluie blanche que neige, la pluie blanche que neige, lavée dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. On peut chanter dans le numéro 163 pour ces gens travaillent. Silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Affirmation pour que l'on soit capable de prier. Notre Père bien-aimé, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour l'opportunité bénie ça qui est au nous. Dans le premier sabbat de l'année 2025, nous sommes venus pour que nous soyons capables de reconsacrer la vie nous avec. Que nous soyons capables de bénir nous ça pour nous, que nous soyons capables d'obéir de nous. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Bien, mis hermanos, la mesa está preparada, está servida, hemos participado del rito de humildad, nos hemos consagrado al Señor, hemos renovado el pacto y ahora nos toca entrar en reflexión nuevamente, entrar en recuerdos, entrar a reconocer, a recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Jesús no solo lavó los pies a los discípulos, sino que también dio su vida por cada uno de ellos y también por cada uno de nosotros. Por eso está el jugo de David, jugo de uva sin fermentar, y tenemos también el pan sin levadura, simbolismo de su cuerpo. Cuerpo que fue quebrado y que fue llevado a la cruz y que derramó sangre por cada uno de nosotros. Por eso hoy le recordamos y por eso los discípulos lo hacen en memoria de Él. Y por eso nosotros nos reunimos para reconocer nuevamente a Jesús. Por eso aquí tenemos el pan. Y vamos a invitar a nuestro hermano que nos va a dar lectura para que nosotros podamos consagrar y orar este símbolo del pan. Vamos a poner todos los ancianos de pie. Gautier 11, 24.
Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amén. Muy bien. Nuestro hermano acaba de leer, ¿no es cierto?, este momento especial cuando los discípulos recordaron el pan y lo hicieron en recordación de memoria de mí, dice el texto. ¿En memoria de quién? De Jesús. Entonces ahora vamos a orar al Señor para consagrar el pan. Nosotros nos vamos a arrodillar acá con los ancianos para pedir la bendición por el pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur reconnaissant, content, nous venir à genoux dans pied dans le premier sabbat dans l'année, pour nous capables de participer dans cette scène qui symbolise le corps et sang. Et maintenant, Seigneur, nous pouvons bien battre devant pour nous demander qui sont capables avec nous, qui sont capables de purifier nous tout entier. Et pour ça, Seigneur, nous sommes capables prêts pour nous participer dans un moment ça, qui c'est un moment vraiment solennel. À chaque fois, nous faisons ce genre d'activité, ça, nous annoncer nous-mêmes qui était mourir pour nous, qui a pour retourner venir chercher. Seigneur, tant que nous vivons sur la terre, il nous a toujours passé ce moment ça. Fais-nous grâce, acceptez-nous comme petits tout. Aidez-nous, Seigneur, lorsqu'on va venir, nous va participer avec vous en haut dans le ciel. Et là, c'est la joie pour toute l'éternité. Pardonnez les autres qui n'ont soit fait aujourd'hui, Jésus. Muy bien, hemos orado al Señor por el símbolo del pan. Vamos a invitar entonces a nuestros diáconos que nos van a ayudar. Pero miren, vamos a ponernos de pie todos los que participamos del rito de humildad, que se puedan poner en pie. Entonces, cuando pasen los diáconos y las diaconisas, o los ancianos, usted toma el pan y se sienta. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a invitar entonces a los que van a distribuir el pan. Et
Señor dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo y por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Querida iglesia, podemos participar de este emblema del pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Sin duda, cuando Jesús tomó el pan y lo partió y le dijo a los discípulos esto que nosotros conocemos, que estamos en este momento comiendo, Jesús quería poner en la mente y en su corazón que Él iba a morir y que ellos tenían que entender que el sacrificio significaba más que alguien que muriera en un madero, sino que significaba la vida eterna. Hay algo interesante con el pan y algo interesante con el jugo. Y yo creo que Dios escogió estos emblemas también pensando en el paladar, en el sabor que nosotros podemos consumir. Porque cuando usted come este pan, a muchos les gusta el pan y quisieran un poquito más. Ojalá nos den otro más. Pero se imaginan que al pan le hubiesen puesto algo amargo, algo que sea malo al paladar. Usted, ojalá nunca tener Santa Cena, porque sería malo. Y podría haber sido así, porque cada vez que lo comamos lo sintiéramos malo, podríamos pensar, así sintió el Señor el sacrificio, lo pasó mal. ¿Se imagina usted que el pan fuera algo malo, que realmente usted lo coma y diga, yo no quiero comer esto? No tendría sentido, ¿no? Nadie participaría de la Santa Cena. Lo mismo que el jugo. El jugo es rico, el jugo de uva, sin alcohol. Todos quisiéramos beber un poquito más. Pero se imaginan que si le hubiesen echado algún ácido, algo así amargo que no dan ganas de tomar. Entonces yo veo el amor de Dios hasta en estos pequeños detalles, para que nosotros cuando participemos de la cena, también disfrutemos de la cena del Señor. Voy a invitar a nuestros ancianos para que antes de orar y antes de leer el texto, vamos a servir el jugo. Y voy a invitar aquí a nuestros ancianos que nos puedan ayudar para que podamos servir. Yo conté alrededor de 25 personas, ¿cierto? Entonces vamos a llenar 12 vasos y 13 vasos para que nos llenemos de más, ¿ya? Entonces ahí vamos a ayudarnos entre todos para poder dar vuelta a los vasos y vamos a servir 12 y 13 vasos. Vamos a cantar mientras tanto.
bien, hermanos. Después de adorar al Señor, vamos ahora a darle lectura bíblica también a este lindo texto que tenemos para recordar este momento de la Cena del Señor. Dice así nuestro texto bíblico en el 1 Corintios, versículo 25. De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en la memoria de mí. On va descendre à genoux pour nous capables. Notre Père et notre Dieu, pour notre fois encore, nous mettons à genoux devant pour nous capables demander, nous capables pardonner péché. Nous déjà mangé pain qui symbolise le corps qui devait mourir à la croix pour nous la vie. Écoutez que nous allons réjouir de la vie, ça. Je vous ça qui va gagner alcool là-dedans. Qui a annoncé toujours sang qui devait nous couler pour nous à la croix. Et on dit dans la parole, à chaque fois que nous avons fait service, ça, nous avons annoncé la mort, nous avons annoncé la résurrection, nous avons annoncé monter dans le ciel et nous avons annoncé que nous avons retourné vers Jésus. Permettre que l'alliance ça qu'on fait ensemble avec nous, nous sommes capables d'annoncer l'autre que nous avons retourné vers Jésus, nous avons péché, misère ça. Accompagnez nous, sauver nous, pardonner péché nous pour nous Jésus-Christ. Amen. Muy bien, de la misma manera como hicimos con el pan, ahora lo vamos a hacer con el jugo de la uva. Je suis sauvé, Dieu le dit qu'elle est grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui je ma place. Il me soutient par sa puissante main. Puis à toi, sauveur incomparable, qui ne voudrait ne me souffrir pour toi. Jusqu'au bout, ta puissance admirable, sois mon secours, la source de ma foi. Je suis sauvé, Dieu me dit qu'elle est grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la viviereis en memoria de él. Querida iglesia, entonces, podemos participar.
Bien, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, hemos comido, hemos bebido del pan, del jugo, símbolo del cuerpo de Jesús. Pero esto no puede quedar solo aquí, sino que esto es una experiencia del cristiano. Pero es solo un momento, es un rito que tenemos como iglesia. Pero cuando usted salga de la puerta, es donde comienza realmente la batalla espiritual. Aquí todos nos acompañamos. Afuera, cada uno está solito, peleando la buena batalla. Pero con fe, con el Señor. Hoy hemos tenido la primera Santa Cena del año, para comenzar tomados de la mano del Señor y reconociendo su sacrificio y reconociendo que Él está al control de nuestra vida y que Él es nuestro soberano. Por eso, antes de orar, vamos a invitar a nuestras diaconisas para que puedan cubrir la mesa y luego vamos a tener la oración final. ¿Podemos cantar algún cabrito? Himno. Padre, gracias, porque la música nos alegra, la música nos conecta contigo. Gracias porque esta tarde hemos cantado, te hemos alabado y te hemos dado la gloria y la honra a ti porque tú la mereces. Pero Señor, gracias porque hemos participado de un momento de intimidad, de encuentro en el rito de unidad. Pero también, Señor, hemos comido del pan, hemos bebido del jugo de la vid, que simboliza tu cuerpo, que simboliza tu sangre, que simboliza el sacrificio, que significa la muerte, pero también que significa la salvación, la esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Señor, este año hemos iniciado tomados de tu mano. No nos queremos soltar. Queremos caminar contigo. Que tú guíes nuestros pasos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos. No seguimos las tradiciones del mundo, sino que seguimos los principios bíblicos. Y por eso, Señor, declaramos en esta tarde y reclamamos tus promesas y queremos recibir tu bendición. Así como Jacob dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Señor, no te soltaremos hasta que tú nos des la bendición. Amén. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a seguir creyendo en tus promesas y a mantenernos firmes. Pronto vendrá una cena del Cordero, donde disfrutaremos contigo por la eternidad. Señor, bendícenos, acompáñanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pónganse todos de pie, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Vamos a terminar de manera distinta esta vez. Vamos a abrazar a la persona que está al lado. Le decir Dios te bendiga, feliz año, comencemos juntos en el Señor y vamos a terminar todos contentos y felices en esta tarde. Así que abrácense con todos, por lo menos 10, 12 abrazos tiene que dar usted. Feliz